Buenos días, les agradezco su presencia en esta rueda de prensa, en esta mañana, y no sé si será la última ya de este curso, pero sí darle las gracias. También aprovecho para darle las gracias por acompañarnos a lo largo de todo este curso. Gracias de verdad por vuestro trabajo. Y también, bueno, pues quiero comenzar uniéndonos a la alegría de la Iglesia en España por la creación de dos nuevos cardenales españoles que esta tarde pues hará el Papa Francisco en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. El cardenal Ladaria ya esta tarde y el cardenal Bocos. Yo creo que es un motivo de alegría, de orgullo y también de reconocimiento por parte del Papa pues del servicio que presta la vida consagrada en España y lo que presta la vida consagrada que nace de esta tierra, con lo cual estamos muy contentos. Hay pues bastantes obispos presentes acompañando a estos dos compatriotas nuestros que serán creados cardenales esta tarde. Tienen ahí la nota de prensa de la reunión que hemos tenido estos 2 días de la Comisión Episcopal, la Comisión Permanente, que está reunida el martes y el miércoles. Por una parte, el tema de la reforma de la Conferencia Episcopal Española, que no solo somos nosotros los que estamos en esta clave de reforma. El Papa Francisco, con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que él hablaba de que es como la hoja de ruta de la Iglesia, de esta nueva etapa evangelizadora, pues, y es todo un plan pues de trabajo para la Iglesia y, lógicamente, también afecta a las conferencias episcopales. Y aprovechando, como recuerdan los 50 años, la celebración que hemos tenido del medio siglo de la Conferencia Episcopal Española, nos planteamos, bueno, pues no solo mirar al pasado, sino discernir qué es lo que estamos haciendo y, al mismo tiempo, aprender de los errores, fortalecer los logros y hacer un trazado también de futuro siguiendo las líneas que marca el Papa Francisco. Se creó una ponencia, vamos también acompasados con lo que está haciendo el Papa en la Santa Sede y en ello estamos. Y entonces, progresivamente, a las reuniones de la Conferencia Episcopal hemos ido llevando de manera discreta, porque primero embrionaria, pero ya va cobrando cuerpo pues, una parte de reflexión teológica y canónica sobre la naturaleza de las conferencias episcopales, desde su creación por el Concilio y por Pablo VI, y después pues, el magisterio tanto del Papa San Juan Pablo II como del Papa Benedicto, y el aporte que el Papa Francisco manifiesta en cita Evangelii Gaudium y después en su discurso con motivo de los 50 años del sínodo, del concepto de sinodalidad. Y queremos conjugar en el nuevo trazado que estamos reflexionando, ya hay la parte teológica primera y segunda, y los criterios están ya perfilados y ya vistos en gran parte por los obispos. Queremos que vaya a la asamblea plenaria de noviembre y vamos a intentarlo, y estamos ahora pues más centrados en el aspecto organizativo, que tiene una serie de criterios, y es agilizar el funcionamiento de la conferencia, simplificar también sus organismos, y sobre todo hay 2 claves: que sea realmente un elemento de participación efectiva de los obispos en las tareas comunes, en los órganos, fundamentalmente asamblea plenaria y comisión permanente, y haya una buena armonía entre lo que es la comunión episcopal y la comunión de las iglesias. O sea, se hace y se pone acento en la representación territorial, también que pues en la diversidad territorial de nuestra nación, y que eso pues se sienta y haya un movimiento desde la conferencia hacia las provincias eclesiásticas y del trabajo de las provincias eclesiásticas, y pues vengan también a la conferencia pues iniciativas, reflexiones, o sea que vaya, es un movimiento de ida y vuelta buscando todo el trabajo conjunto y común ante los problemas pastorales y los retos que tiene la Iglesia, sobre todo con un marchamo evangelizador, pero propiciar mayor participación de los obispos y tener ser ese elemento de comunión episcopal
y de participación de las distintas diócesis o iglesias particulares. Por otro lado, los obispos han trabajado también, sobre todo han reflexionado con el documento Cororans de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, para la vida consagrada en definitiva de la Santa Sede, y que se refiere a la aplicación de una Constitución Apostólica, Vultum Dei Quaerere, sobre la vida contemplativa femenina, que como saben en España pues está muy presente. Pues casi 800 monasterios y 8.000 religiosas contemplativas, monjas de clausura. Somos, junto con Italia, los dos países en los que hay el mayor número de monjas de clausura. Y poner al día cómo funcionan clases de clausura, cómo se pueden asociar, federarse, confederarse, cuál es el papel de los obispos y el gobierno de los obispos y el ámbito de autonomía que, como saben, históricamente tienen los monasterios, ¿no? Los monasterios son muy autónomos a lo largo de la historia de la Iglesia, en su dependencia, en sus decisiones. Bueno, pues todo esto pues los obispos lo han tratado en estos días también, y su inserción en la vida diocesana. También han estado presentes dos personas que dirigen realidades importantes de Iglesia. Por un lado, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumno, don Pedro Caballero, que ha hablado de esta confederación que agrupa pues, las asociaciones de padres, de alumnos, de multitud de colegios, de centros educativos, en su inmensa mayoría de iniciativa privada, pero también cada vez más con una presencia en los centros públicos y de carácter católico. Lógicamente, esta presencia son en el ejercicio del derecho fundamental que tienen los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y que recoge nuestra Constitución. Hacerlo asociadamente da una fuerza, y que tengan el marchamo de la oficialidad y de representación de los padres católicos y el apoyo de la Conferencia Episcopal, pues es importante, sobre todo en el momento en que vivimos en el campo educativo, donde hay esos intentos que yo creo que son laudables, pero que no acabamos de conseguir, de un pacto educativo, y en el que tienen que ser oídos, lo son ellos también, pues todos los sectores sociales implicados en la educación. Y en esto hemos querido reforzar el papel de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. Está pendiente la aprobación de unos estatutos en los que ellos no solo piden a la conferencia que la tarea de la CONCAPA se refiera al ámbito educativo o del mundo de la enseñanza, sino también amplían esta tarea a todo lo que es la vida de la familia. La educación es una dimensión, son padres de alumnos, pero son padres de familia. Y esta tarea es la que en los nuevos estatutos la Iglesia, la Conferencia Episcopal, quiere facilitar con su aprobación. Estamos estudiándolos y probablemente también a lo largo de este año se aprueben estos nuevos estatutos de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. Por otro lado, ha estado presente también el nuevo director del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que agrupa a sacerdotes de las diócesis de España que están de misioneros por todas las partes del mundo. Y bueno, pues quieren actualizar sus estatutos, su configuración, y han tenido una asamblea general que la tienen cada 5 años, y han querido pues contarle a los obispos, a través de su nuevo director, don Luis Ángel Plaza, pues cuáles son las iniciativas, cuál es el empeño y el espíritu que les une en este nuevo tramo que inician estos misioneros españoles. Por otro lado, se aprobó el calendario de reuniones. Sí, les adelanto que estamos trabajando, porque hemos recibido la propuesta del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, de que la reunión de todos los presidentes de conferencias episcopales de Europa sea el año que viene en Santiago de Compostela. Y bueno, pues estamos ahí, está todavía en borrador, pero yo se lo adelanto a ustedes, aunque bueno, pues quedará por fijarlo en los órganos del Concilium de Conferencias Episcopales de Europa, que preside el cardenal Bañasco. Será el 26 y al 29 de septiembre de 2019, lo cual será una ocasión muy buena
para preparar el año Jacobeo, que es el año santo del 2020. Y sobre todo incidir en el espíritu europeo cristiano que arranca de Santiago de Compostela, como nos recordó San Juan Pablo II, y después habló sobre la primacía de Dios el Papa Benedicto XVI en sus visitas a Santiago. Después viene una serie de nombramientos, pero yo sí quisiera fijarme en algo que los obispos, ante la admisión en el Congreso, los inicios de los trabajos sobre la proposición de ley del Partido Socialista Obrero Español sobre la eutanasia, pues los obispos de la Comisión Permanente hacen suya la nota que el 21 del mes pasado pues, presentó la subcomisión episcopal de la familia y defensa de la vida de la Conferencia Episcopal. Esta nota, me parece que la tienen ustedes, ¿no? No la tienen, pero está en la página web, si no se la podemos, quien no la tenga. Yo quisiera fijarme en este sentido en alguno de sus puntos, sobre todo en decir que para la Iglesia y para la más elemental conciencia ética está el principio de no matarás. Esto que es tan elemental, tan principio tan básico, pues creemos que es puesto en cuestión por cualquier iniciativa que atente contra la vida, aunque sea una iniciativa propia, autónoma, como se insiste en la proposición de ley. A todos nos obliga el respeto a la vida, la ajena y la propia. Y la defensa de la vida tiene que ser una defensa integral, no una defensa que vaya según baremos de calidad de vida. Porque si nos constituimos en jueces de la calidad de vida, entramos en unos derroteros subjetivistas, inducidos o no, muy peligrosos, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Cuando apareció esta iniciativa, un servidor, quiero recordar que dije así, de forma quizás muy espontánea, dije que era un corredor de la muerte voluntario. No podemos hacer corredores de la muerte, ya tenemos bastantes y esperemos que desaparezcan. Si nuestra defensa de la vida tiene que ser integral, desde el ser concebido hasta su término natural. Y decir que no también a la pena de muerte, como el Papa nos pide, el Papa Francisco, incluso, y la Conferencia Episcopal se ha adherido a esa reforma del catecismo para que de manera clara y taxativa quede excluida, quede rechazada la pena de muerte. Luego, seamos consecuentes con esto. Después, en esa nota de los obispos de la subcomisión, se afirmaba y se traían unas palabras del Papa Juan Pablo II que son de la mayor solemnidad y de la mayor gravedad, donde decía él: la Iglesia siempre ha considerado la eutanasia como un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona. San Juan Pablo II afirma, y es comilla, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esto no podemos cambiarlo. Y la autonomía del hombre no puede ser absoluta. Nadie es dueño de la vida, ni siquiera de la propia. La vida tiene un valor también, no solo para uno, tiene un valor social para los otros, empezando por la referencia a la propia familia. Y no es un acto médico. En estos días estamos asistiendo, a raíz de esta propuesta legislativa, a manifestaciones de la Organización Médica Colegial clarísimamente, afirmando también el valor de la vida y los principios éticos de la tan digna profesión médica que tanto queremos y tanto valoramos. Curar, al menos, aliviar y siempre acompañar y consolar. Y en el actual artículo 36 del Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial Española se afirma: el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Por otro lado, no es un derecho, el derecho a morir.
No se puede ir haciendo derechos de laboratorio que no nazcan de la dignidad y de la propia naturaleza humana. Hay una ecología de lo humano en la que creemos y que hemos de defender. Y si el bien de la propia supervivencia forma parte tan connatural en nosotros y en todo ser vivo, no podemos volvernos contra ello. Y en este sentido, sancionado por la ley de Dios, un cristiano no puede seguir el camino de este corredor de la muerte voluntario que supondría la eutanasia en nuestro país o en cualquier país que esté instaurado. Por otro lado, es llamativo también que se quiera imponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal, como dicen los obispos, sobre la instauración de los cuidados paliativos, así como la necesaria formación reglada de esta disciplina de altísimo valor científico y ético en el ámbito universitario y sanitario. Son precisamente estos cuidados los que son demandados ampliamente por la sociedad y por los profesionales sanitarios en particular. Por tanto, apuesta por la vida, no por el encarnizamiento terapéutico, pero no se puede abrir paso a la eutanasia porque entonces abrimos un corredor de la muerte, abrimos una cultura del descarte que nos llevará a valoraciones de la calidad de vida, de los tipos de vida, según las circunstancias de dolor, de sufrimiento subjetivas, pero también introduciría en nuestro ordenamiento legislativo una puerta a la que habría que poner pues, los signos de la muerte, de peligro de muerte. Esta es la postura y no es una postura. Yo creo que hay que cambiar el chip y hay que pensar más en cómo cuidamos. Hay que pensar que todas las familias y en todos los lugares de España se pueda tener una medicina de cuidados paliativos en los centros hospitalarios y al mismo tiempo a nivel ambulatorio y que llegue a las casas de tantos y tantos ancianos, de tantas personas con enfermedades incurables. Y esos cuidados paliativos no solo sean cuidados médicos, sino también cuidados de acompañamiento espiritual, psicológico, como los tenemos cuando ocurre una desgracia, un atentado, un accidente, una catástrofe. ¿Por qué esa catástrofe silenciosa de tantos y tantos seres humanos no tiene la apuesta del Estado por cubrir esa necesidad? Sí a los cuidados paliativos, sí al reconocimiento de profesionales especializados en cuidados paliativos y a su formación, sí a la ayuda a las familias. Ahora que se habla, pues ese tiempo disponible para la atención familiar a los niños recién nacidos, pues ¿por qué no se libera y se acompaña con las medidas económicas adecuadas a familiares que tengan que cuidar y estar al lado de otros familiares enfermos con enfermedades incurables o terminales? Esas son las respuestas de una sociedad éticamente sana y con un sentido de la dignidad y de la responsabilidad sobre los ciudadanos, no por el atajo de la muerte, no por el atajo como el que se quiere instaurar con la eutanasia. Paso también, bueno, pues a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Perdón. Buenos días, José María. Dos cuestiones rápidas. Hemos sabido que el lunes el cardenal Blázquez mantuvo una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Quería saber pues, de qué temas se hablaron y qué tono hubo en la reunión y si esperan que esto pueda significar un cauce de acuerdos. Bueno, se me ha olvidado antes que pues decir esto, que fue el martes día 19, el presidente Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa al cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, aprovechando además que venía para la presentación de la memoria de la Conferencia Episcopal, o de la Iglesia en España, mejor dicho. El encuentro se encuadra dentro de la normalidad institucional
que gracias a Dios pues se vive en este país como han tenido los presidentes anteriores, y aquí sí, pues ha sido muy rápido al inicio prácticamente del mandato del nuevo jefe del Ejecutivo. Esto, bueno, pues es una señal, pues yo creo que muy positiva. Y los temas tratados por los que don Ricardo ha dado cuenta a los obispos de la Permanente han sido en general, bueno, pues de satisfacción y normalidad en las relaciones Iglesia-Estado, como se están viviendo, el papel que la Iglesia ha jugado en estos últimos años, pues cómo ha mantenido su papel con serenidad, con manifestar su doctrina y su pensamiento sobre las realidades y los aconteceres, pero al mismo tiempo ha manifestado claramente que no es un contrincante político, y esto da un sentido de normalidad. También por parte del Ejecutivo le ha querido hacer llegar pues también la normalidad en la que piensa desarrollarse en ese clima de cordialidad y de cooperación, como exige nuestra Constitución, y al mismo tiempo de libertad e independencia, las relaciones con la Iglesia. Yo creo, al menos así trasladó don Ricardo Blázquez a los obispos, que se va a mantener ese clima de normalidad y de, bueno, pues de acompañamiento y de cooperación, pero con independencia, que lleve también a la Iglesia pues a decir lo que tiene que decir sobre las cuestiones planteadas en el ámbito social y político, como acabo de hacer sobre una proposición de ley. O sea, la Iglesia no es un contrincante político, se va a mover con la libertad de una institución que tiene unos fieles, que son la inmensa mayoría de los españoles, y tiene una palabra que decir, no para legislar sobre el catecismo, pero sí para trasladar a sus fieles y a los ciudadanos de buena voluntad que quieran acogerlo, cuál es su cosmovisión y su visión sobre los asuntos pues que se le planteen en la sociedad, en la vida, en la educación de los hijos, pues todo esto que va en el discurrir, en el mundo del trabajo, en la cohesión social, en los inmigrantes, es decir, todos estos asuntos, por ejemplo, el tema de la inmigración, el apoyo que puede prestar la Iglesia y que debe prestar la Iglesia. No pensemos solo en los más de 80.000 voluntarios de Cáritas. La Iglesia tiene una red social muy importante. Hablaron también de la memoria de actividades de la Iglesia, bueno, que se presentaba esa tarde, ¿no? Y bueno, pues ahí aparece que la actividad social de la Iglesia y todo lo que ello conlleva económicamente podría estar entre la tercera o cuarta comunidad autónoma por su volumen. O sea, todas estas son realidades. La Iglesia no es un ser invisible en su conjunto en la sociedad española, sino al asomarse a esa memoria se ve. Y esto lo reconoce el Gobierno, y ahí están las vías de cooperación en muchos campos, y es lo que don Ricardo ha ofrecido, y el presidente pues quiere contar con ello. Y en las relaciones Iglesia-Estado también, con respecto a los acuerdos, pues en un clima de normalidad y de diálogo. No hay, yo creo que hay que huir de lenguajes apocalípticos o de profetas de calamidades. Al menos en los interlocutores máximos por parte de la Iglesia y por parte del Ejecutivo, así se ha entendido. Que luego haya algún espontáneo en la plaza, pues con unos discursos anacrónicos o del siglo XIX, anticlericales o bueno, pues eso ya entra dentro del espectáculo bueno, pero no es la normalidad en la que se quiere estar. Y la segunda, disculpa. No sé si se ha hablado del tema o no en esa reunión, pero en todo caso está sobre la mesa el inminente traslado de exhumación de los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera al Valle de los Caídos, en el cual no sé si la Iglesia tiene algo que decir y qué tiene que decir. Bueno, ya don Ricardo habló en la presentación de la Semana Santa, quiero recordar, y en alguna homilía en el Valle de los Caídos, en concreto en la fiesta de San Benito, el patrón de la orden benedictina, que es la que lleva el monasterio. Pues el don Ricardo dijo que la cruz es el símbolo de la paz y del perdón. Dijo también que no es una cruz selectiva, ni la de unos contra otros. Esto como principio, con lo cual apunta a que el papel de la Iglesia es orar, es pedir a Dios por el eterno descanso de los difuntos, especialmente los que allí reposan,
y la decisión que origina la presencia de los difuntos en el Valle de los Caídos no nace de ella ni le corresponde a ella su permanencia o no. Es otro ámbito, el político o el familiar, el que ha de decidir. Más preguntas. Sí, Laura. Buenos días. Quería preguntar, el Consejo Europeo va a hablar hoy de la migración y concretamente también de una propuesta que hay de unos centros cerrados para migrantes en terceros países. Quería saber cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal. Gracias. La Conferencia Episcopal tiene, con respecto al mundo de la movilidad humana, piensa que es un derecho inalienable, un derecho que ha de estar regulado, ciertamente, como se regulan las cosas en las sociedades desarrolladas, democráticas. Los inmigrantes hemos de acogerlos, hemos de integrarlos, hemos de ayudarles. Nosotros tenemos, por principio fundamental, pues un principio que es el que recoge el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Fui peregrino y me acogisteis. Estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a verme, etc. Es el juicio, los exámenes del juicio que nos relata el evangelista San Mateo, con el que Dios nos juzgará. Luego tenemos el mandato nuevo de Jesús. Luego el inmigrante todos los inmigrantes son preferenciales para la Iglesia, como lo son los pobres. Y esto no va a variar, y esto no depende de componentes políticas, y esto no es un objeto de negociación. Ahora, esta opción de fe exige también una racionalidad, la racionalidad del respeto pues a las fronteras, pero lo que no se puede hacer es con medios o modos que obstaculicen un derecho inalienable, y es el de la movilidad humana y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Y esto hemos de hacerlo al mismo tiempo controlando esos flujos, preguntándonos no por el hecho de la inmigración en esa fase del traspaso de fronteras o del cruce o de la navegación por el cementerio que se ha convertido en el mar Mediterráneo, sino hay que preguntarse qué ocurre, de dónde vienen esos inmigrantes, por qué vienen esos inmigrantes o refugiados. Y hay que poner solución en los países de origen. Y la cooperación internacional tiene que tener un mayor y largo alcance, mayor en el sentido de perdurabilidad, y más largo alcance, más allá de la defensa de las propias fronteras de manera numantina y egoísta. Y tiene que ir a los países de origen a ofrecerle unas mejores calidades de vida y sobre todo unas oportunidades para que no tengan que emigrar buscando mejores condiciones de vida o incluso la defensa de la propia vida o la de sus familias. Y, por otro lado, tiene que haber una respuesta de una Europa que tiene entre sus principios y fundamentos los de un humanismo cristiano, los de la dignidad de la persona humana, desde la inspiración cristiana y grecolatina y la procedente del mundo bíblico, hasta la de la Ilustración en los derechos del ciudadano, del hombre y del ciudadano. Luego, esto no son teorías, no puede ser solo una Unión Europea de protección económica, no puede ser solo una Unión Europea del euro, tiene que ser una Unión Europea de la solidaridad. Y esto, bueno, pues luego, ¿cómo se vertebran esas medidas? Pues llegando, como he dicho, con la cooperación internacional y con la ayuda al desarrollo estable, a largo alcance, duradera en los países de origen, con intervenciones humanitarias para evitar conflictos, limitación de las ventas de armas convencionales, que son las que alimentan los conflictos locales y tribales. Y también, al mismo tiempo, una respuesta de cooperación europea. No puede ser solo un país, por su situación geográfica, el que tenga que acoger. Y, bueno, pues también hay otra cuestión, la cuestión luego del respeto a los derechos humanos, que por el paso de frontera no se queda uno despojado de ellos,
no puede haber devoluciones en caliente, hay que respetar la legalidad internacional y los derechos inherentes a una persona independientemente del país donde esté, como hay que respetar la agrupación familiar, como no se pueden separar los niños de los padres, es decir, toda una serie, los centros en los que temporalmente se les acoja no pueden ser reclusiones de un régimen carcelario, o sea, todas estas cosas que la Iglesia, y sobre todo desde la Conferencia Episcopal, no ha habido silencio en este sentido, sino al contrario, ha estado permanentemente diciendo pues cuál debe ser el nivel de calidad y de respeto y de derechos en los centros de internamiento, por ejemplo. Yo creo que la Iglesia no va a dejar nunca de apostar por la defensa de los inmigrantes, que no son delincuentes. Más cosas. Buenos días. Acaba de transmitir ese ambiente cordial que se ha desarrollado en la reunión que tuvo el cardenal Blázquez con Pedro Sánchez. Acaba de decir que, y explicar, ¿no?, que la Iglesia no va a ser un adversario político, no va a tener, que Pedro Sánchez así lo veía el presidente del Gobierno. En esta línea yo le quería preguntar, ¿cómo cree que tenemos que tratar o que tienen que tratar los católicos, ¿no? Yo me incluía también, ¿no? O la Iglesia o la Conferencia Episcopal, ¿no? Lo que se llama y lo que hemos hablado muchas veces, la imposición de los postulados LGTBI, ¿no? Porque como siempre decimos, una cosa es el respeto y otra cosa es la imposición. En los colegios incluso públicos ya se están imponiendo pues una serie de charlas sobre esta ideología y padres, incluso padres, como dicen, no sospechosos, que ni siquiera apuntan a sus hijos en clase de religión, pues han protestado porque iba en contra de lo que es la libertad educativa y en un colegio público, ¿no? Entonces, en este ambiente de cordialidad, ¿cómo cree que que hay que tratar este tema o que hay que debatir o reflexionar cuando en un momento determinado se quiera imponer y pase la raya del respeto a la imposición? ¿Cómo lo podríamos tratar y cómo van a ser ese diálogo con el nuevo gobierno? ¿Usted qué piensa? Gracias. Primero, la Iglesia, y sobre todo en esta trayectoria democrática a la que ha contribuido tanto, no tiene ningún color político, ni quiere tenerlo, ni es heredera de ningún régimen político. Con lo cual, la Iglesia es lo que es, una comunidad de fieles, en este caso de los fieles católicos, presente en nuestro país desde los inicios, desde los albores de nuestra historia. Ahora, la Iglesia en los distintos contextos, y en este caso en el que usted me ha estado preguntando sobre la ideología de género a través de leyes tanto autonómicas como la que está en el Congreso planteada por el grupo político de Podemos, el grupo parlamentario de Podemos y los grupos que están integrados en este marco político, pues ya manifestó la Iglesia su oposición absoluta a esta ideología. Ahora, ¿a quién corresponde después la actuación en los campos donde vean mermados sus derechos por un ámbito impositivo? Pues a la utilización de los medios democráticos y de los medios legales que tienen los padres y que gracias a Dios disponemos en nuestro país para defender nuestros propios derechos y en última instancia el ámbito de nuestros tribunales. La Iglesia nunca va a llamar a la inacción política o social, que es decisión de los ciudadanos en libertad, de los católicos como del resto de los ciudadanos. Ahora, lo que no se puede pedir a la Iglesia es que vaya siempre, como diría yo, encabezando la manifestación. El papel de la Iglesia es un papel de iluminador, no de agente político, no de actor político en el ámbito inmediato. Si creemos en la madurez de los seglares, de los padres de familia, de los católicos que son ciudadanos, ellos han de tomar conciencia y la sociedad civil en general de la defensa y del ejercicio pleno de sus derechos democráticos, de sus derechos fundamentales también humanos, entre los que entra el de los padres, en el caso que usted me ha puesto, y en el que entra la defensa de esa ecología humana sobre la realidad verdadera de la naturaleza y de la concepción antropológica
sobre que quieren educar, con la que quieren educar a sus hijos. ¿Más preguntas? Bueno, pues muy agradecido y a la disposición de ustedes. Que tengan un buen fin de semana.